Bueno, todos tenemos una idea bastante clara de lo que es una telenovela, especialmente aquellos que vivimos en Latinoamérica, pero hoy les quiero hablar de un tipo muy específico de telenovela, uno que logró su momento de mayor popularidad en los años 80 y que nunca fue reproducido con el mismo nivel de esplendor. Sí, les vengo a hablar de las Power Soaps, específicamente de Dallas y de Dinastía. Mientras me ajusto las sombreras, les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, charlatán por naturaleza y estoy buscando la congruencia entre los temas de la cultura LGTB y la cultura popular, cómo intersectan por vocación. Antes que nada, les recomiendo revisar unos videitos de los de Gus Planning que les voy a estar compartiendo por acá, que son sobre todo el de Camp y el de la diva que sufre, ya que les van a venir bastante bien para decodificar el contenido de este episodio. Vamos a ir primero por las definiciones de trazo grueso y luego vamos a ir refinando un poquitito. El formato de la telenovela en su versión más sencilla es una historia de amor con complicaciones en forma de obstáculos para la concreción de la pareja principal, tomando un poquitito el template de Romeo y Julieta. Pensadas como ficciones diarias o que tienen que sostenerse por mucho tiempo, son normalmente corales y con muchas historias secundarias. Muchas de ellas multigeneracionales, habiendo desde figuras patriarcales y o matriarcales hasta niños, y dependen de premisas ridículas tales como varias generaciones o personas apenas relacionadas viviendo bajo el mismo techo. En Latinoamérica tienen además un par de características distintivas que vienen de que suele ser que el conflicto de la pareja principal es la diferencia de clase, permitiendo al mismo tiempo exhibir los vicios que se le adjudican a los ricos y la nobleza de los pobres, y al mismo tiempo satisfacer la fantasía clasista del avance, o mejor dicho, del salto de clase, ya sea a través de matrimonio o de herencia, o probablemente ambas. La telenovela latinoamericana, especialmente el formato argentino y mexicano que luego fue perfeccionado y ayornado en Venezuela y en Colombia, es además de formato limitado. Se piensa para aproximadamente un año de programación, se resuelve uno o más de los conflictos principales, generalmente con un final feliz, salvo unas muy honrosas excepciones. Si la historia pegó muchísimo, se la puede estirar de maneras arbitrarias, pero rara vez más allá de los 2 años de duración o haciendo una parte 2 de la novela. Esto es porque las estrellas de las telenovelas suelen reciclarse en nuevos productos apoyados en la popularidad de sus caras. Estas aclaraciones son porque el formato de telenovela norteamericano es bastante diferente. Llamadas soap operas, ya que los radioteatros generalmente están sponsorizados por marcas de jabón, ya sea para aseo personal o para lavar la ropa, revelando la audiencia implícita que era doméstica y femenina, como si ambas fueran inseparables. Gente mucho más estudiada que yo ha escrito sobre la telenovela alternativamente como vehículo de difusión de las narrativas heteropatriarcales o como espacio femenino de empoderamiento. Yo no voy a meterme en ese rumbo y termino acá con mi digression. Volviendo. Las soap operas norteamericanas en general son serializadas sin fin, es decir, muchas de ellas han durado décadas y generalmente tomando más que un grupo familiar o una pareja principal, un escenario común que sirve como excusa para que haya varias parejas protagónicas, y esto puede ser un hospital, un pueblo o algo así. Luego están las tramas que conocemos, algunas duran años, otras se resuelven más rápidamente, en el periodo que duraría una telenovela latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Un año calendario, y sí, invariablemente son de televisión diurna, a diferencia de la programación back-to-back de telenovelas de la mañana a la noche, características de el canal Televisa de México o el viejo Canal 9 acá en la Argentina. El primer intento de hacer una telenovela en el prime time, es decir, entre las 8 y las 10 de la noche, fue en los años 60 y fue mega popular con la franquicia Peyton Place, o como se la conocía por acá en Argentina, La Caldera del Diablo, que era una libre adaptación de la novela y película del mismo nombre que habían salido en 1957. Peyton Place, fiel al formato, seguía no tanto a una pareja como un lugar, el Peyton Place, y la cadena ABC la emitía en su momento de mayor popularidad hasta 3 veces por semana,
Aunque también fue en algunos momentos una serie semanal, aunque se filmaron más de 500 episodios a lo largo de 5 años entre el 64 y el 69. Es famosa por haber sido el salto a la fama de una jovencísima Mia Farrow y de Ryan O'Neal. Popular pero de cero prestigio y difícil de producir y programar, su lugar fue tomado por lo que llamaríamos las telenovelas por otros medios, inspiradas en el mayor éxito de la televisión de los años 60, que fue la serie Bonanza. Estas dos, los más mayorcitos, se las van a acordar porque acá se emitieron bastante. Está El Gran Chaparral, que era más de aventuras y con su crédito argentino, la actriz Linda Cristal, y la que realmente nos interesa para los fines de este video, que es Valle de Pasiones. The High Valley, que era su título original, si bien estaba situada en el oeste a fines del siglo XIX, establecería varios tropos que serían retomados. La trama se sostiene en historias de una familia, esa familia es rica, es poderosa y tiene un claro líder, en este caso, en Valle de Pasiones era una matriarca, que era Barbara Stanwyck, iniciando también una tradición que es la de reciclar estrellas de la era de oro del cine, y además presentaba a dos actores que pasaron a ser sinónimo de la televisión por las 2 décadas que seguían, Lee Majors y Linda Evans. Linda, por supuesto, es una de las coprotagonistas de esta semana. El género quedó medio relegado a principios de los 70, más que nada porque el interés en las ficciones de la época del western fue bajando en general, pero la era de la power soap, como se las dio en llamar, apenas estaba por empezar. En 1978, una productora llamada Lorimar intentó revivir a la power soap con una miniserie de 5 episodios, también situada en el oeste, pero ahora contemporáneo, y cambiando a los cultivos y el ganado por el petróleo. Esa serie era, por supuesto, Dallas. Lorimar le vendió el concepto de Dallas a CBS, que la compró sin muchas ganas y lo programó en lo que en ese momento se consideraba una noche muerta, que era la noche de los domingos. En apariencia, el concepto volvía al principio de la telenovela nocturna que ya conocemos, los Capuletos y los Montescos, siendo en este caso los Ewing y los Barnes, y la pareja de Bobby Ewing y Pamela Barnes armando todo el lío de la pareja que no tiene que estar junta, pero quiere estar junta. Si bien los Ewing contaban con un patriarca, el viejo Jock, y una matriarca, su esposa, Miss Ellie, nadie dudaba que la cabeza de la familia era John Ross Ewing, más conocido por todos como JR. JR se había casado con una ex Miss Texas, Sue Ellen, que ahora era alcohólica, y hizo que su hermano del medio, Gary, y su esposa se tuviesen que tomar del estado de Texas, dejando a su promiscua hija Lucy al cuidado de sus abuelos, que no cuidaron demasiado a la chica, como para que no tuviese una historia con el capataz del rancho, que resultó ser un hijo no legítimo del viejo Jock. La cosa sana. Mientras tanto, desde la vereda de enfrente, el hermano de Pamela, Cliff Barnes, siempre fue el segundón a JR, pero una molestia de larga duración durante toda la serie. Esos 5 episodios que les contaba recién, ahora considerados la temporada 1, fueron un éxito que ameritó que la serie siguiera durante 13 temporadas hasta 1991, imponiendo en el camino varias cosas que hoy asumimos como naturales o que fueron copiadas y naturalizadas por otras series, entre ellas el recasting furioso de personajes, Gary de la temporada 1 al resto de la serie, Miss Ellie, que se retiró cuando la actriz Barbara Bel Gibbs tuvo un problema de salud, la reemplazó la actriz Donna Reed, y a los 3 años Barbara Bel Gibbs pidió volver, creando un mini escándalo que empeoró muchísimo cuando Donna Reed se murió repentinamente de cáncer. El tema es, volvió la Miss Ellie original. Otra de las cosas que la serie no inventó de ninguna manera, pero impuso, fue el cliffhanger al final de la temporada con el famosísimo ¿Quién mató a JR?, infinitamente imitado y parodiado, y que hizo de la serie el programa que había que ver al final de la tercera temporada y establecer la historia de ese nombre en la cuarta. Les spoileo una historia de 40 años, fue Christine Shepard, la hermana de Sue Ellen. Tampoco lo inventó Dallas, pero el spin-off de la serie que seguía a Gary y a su esposa Val, llamado Knox Landing, que acá se conoció por algún motivo que desconozco como California Country, es considerado el spin-off más popular de todos los tiempos,
durando también 13 temporadas y de hecho terminando 2 años después que la serie Nave Madre. El tema es que Dallas se transformó en tal fenómeno que todos corrieron detrás tratando de atrapar el rayo en la botella y tener su propia serie similar a Dallas. Golosos en CBS, que ya tenían a Dallas y a Knox Landing, sacaron también Falcon Crest, que si bien duró 9 años, siempre fue medio como la hermana fea de todas estas otras series. La verdadera competencia vendría del lado de la cadena ABC. Los productores Richard y Esther Shapiro armaron un concepto y se lo vendieron a la mega productora de Aaron Spelling y Douglas S. Kramer. Era básicamente un clon de Dallas, pero en la ciudad de Denver, Colorado, y con algunos toques de ayornamiento con el nombre de Dinastía. Al igual que Falcon Crest, Dinastía debutó en 1981, un año después de Quien le disparó a JR, que era lo que había básicamente prendido fuego a las audiencias. La historia se desenvolvía alrededor del pater familia Blake Carrington, casado en segundas nupcias con la impactante pero sin alcurnia Crystal. Blake tenía 2 hijos, Fallon, sofisticada, promiscua y odiando a su madrastra, y Stephen, que sin pelos en la lengua era presentado como gay. Blake no era presentado tan abiertamente como un villano como JR, pero era inflexible. Crystal era un poquitito más los ojos de la audiencia ante tanto lujo. Los Carrington eran probablemente tan ricos como los Ewing, pero al no ser estancieros, también desplegaban obscenamente su glamour. Hombreras. De todas maneras, mucha plata invertida, poco retorno de la inversión en ese primer año. Dallas, mientras tanto, seguía siendo la máquina de imprimir dinero. La trama hacia el final de la primera temporada de Dinastía seguía las consecuencias de la muerte, tal vez accidental, del candidato gay de Stephen, que a todas luces había sido culpa de Blake. Hay un juicio y en el cliffhanger aparece una testigo sorpresa que es la ex esposa de Blake, por supuesto, madre de Steven, enigmáticamente oculta tras su velo. Continuará. Los Shapiro habían intentado por todos los medios que ese papel fuera para Elizabeth Taylor, alguna vez la estrella mayor del mundo, pero que en ese momento ya había visto tiempos mejores. Iba a ser un papel estelar, pero temporario, solamente por unos pocos episodios, como gancho también para que la Taylor agarrara viaje. Ante las reiteradas negativas de la Taylor, recurrieron a la Liz Light, alguna vez también candidata para ser Cleopatra, Joan Collins. Collins tenía muchísimo menos cartel que Liz y muchísimo más para probar y agarró viaje enseguida. Para el comienzo de la segunda temporada, el mundo conocería a Alexis Carrington y, por supuesto, ese mismo mundo nunca volvería a ser el mismo. Collins, probablemente por los mismos motivos por los que nunca llegó a la altura de la Taylor, era camp puro. Todo miradas a cámara, sonrisas seductoras y sobreenunciación. Los guionistas le agarraron el ritmo inmediatamente y empezaron a escribir específicamente para Collins, no para Alexis. Le dieron además lo que el programa necesitaba, un antagonista de peso. Blake nunca había sido claramente un villano, eso ya se os había dicho antes, pero Alexis sí. Además, la rivalidad entre una estrella ya establecida y una estrella entrante, entre Collins y Evans, se transformó en una rivalidad perfecta entre Alexis y Crystal, que básicamente se transformó en la más sofisticada lucha en el barro entre la rubia y la morocha. Cuando digo lucha en el barro literal. Alexis y Crystal regularmente se agarraban a los golpes pasando de interiores a exteriores a piletas y cada vuelta que lo hacían subía aún más la apuesta. Dallas, digamos todo, nunca había tenido el atractivo necesario para el público gay de la época. Lucy era ligera de cascos, pero era demasiado joven y medio trash. Y difícilmente una drag iba a ser de su Ellen, por más que Linda Gray la estaba rompiendo con su papel de borracha. Pero Alexis y Crystal, oro puro. Encima había un personaje abiertamente gay que entraba y salía del closet todo el tiempo, una protagonista juvenil, Sammy Joe, que era todo lo que Lucy Ewing no nos daba, mientras que la actriz que la encarnaba, a Sammy Joe, Heather Locklear, entraba y salía de las páginas de los tabloides. Hasta ese momento, aún dentro de la exageración, Dallas había intentado mantener ciertos lineamientos
realistas, digamos. Dinastía ni se preocupaba por esas cosas. Los dos hijos Carrington fueron recasteados sin pestañear. Apareció una tercera hija adulta jamás mencionada de la nada. Fallon en un momento fue abducida por alienígenas en un plato volador, porque sí. Blake tenía una medio hermana negra que subía la apuesta en villanía y camp hasta la mismísima Alexis. Todo en un crescendo exagerado que llevó a la serie a ser la número 1 en los Estados Unidos. Acá, en algunos discos gays, en la previa a que se largara la noche, se proyectaban los episodios en pantalla gigante. Es en esta época de pensamiento mágico, aceptación acrítica del público, mega éxito comercial y hasta apoyo teórico crítico, en una etapa imperial, como nos gusta decir acá en el canal, que la múltiplemente matrimoniada Alexis Carrington Colby Dexter Rowan genera lo que hoy llamamos un meme, o más específicamente un meme gay. Un día se presenta, impecable, con su capelina y un sobre bajo el brazo, a una junta de directorio y les informa a los allí sentados que ella posee el 51% de la compañía y que por lo tanto puede hacer lo que quiera. Esa escena y esa frase fue reciclada casi inmediatamente por el personaje que encarnaba Bette Midler, otra ícona gay, en la película de 1988 Big Business, ese tanque que aquí conocimos también en la época de los videoclubes como Sopa de Gemelas. La combinación Collins-Midler más el altísimo camp de la escena es irresistible y fue tomado un tiempo después y reciclado por RuPaul, al punto que hoy, de la misma manera que se cita el "Opulence, you own everything" de Paris is Burning, se cita al 51% de la compañía para representar riqueza, lujo, poder desmedido. La mayoría de las veces sin que les millennials y los Gen Zers tengan la más mínima idea de cuál es su origen. Volviendo a lo nuestro. El supuesto realismo de Dallas entonces lo dejamos para otro momento. El personaje de Bobby se murió trágicamente, pero resulta que todo había sido un sueño de su esposa y apareció vivo en la ducha un año después, invalidando un año entero de historias que se habían pasado en televisión. Sue Ellen hacía planes cada vez más sofisticados para hacer caer a su ahora ex marido, que siempre terminaban fallando, un poco como las trampas del coyote para el correcaminos. Dinastía, mientras tanto, seguía subiendo la apuesta. Tuvieron su propio spin-off, los Colby, que cuando no funcionó, fue incorporado a la serie principal, que ya tenía más o menos unas 47 villanas cincuentonas para elegir. El diseñador Nolan Miller, que vestía a Evans, a Collins, a Locklear y a compañía, sacó su propia línea de ropa con el nombre de la serie y la gente hacía cola para comprarla. Hombres. Salió perfumes para mujeres, Forever Crystal, y también para hombre con el nombre de Carrington. La Collins, mucho más astuta, sacó su propia línea de perfume bajo su propio nombre en lugar del de la serie. El perfume de la Collins se llamaba Sensational. De todos modos, medio que para los 80 más avanzado, ambas series chocaron la Ferrari. Cada vez los cliffhangers de final de temporada tenían que subir aún poco más la apuesta, y esto llegó al punto donde hubo un ataque terrorista en una boda de lujo y tal vez fue un poquito demasiado. En Dallas, mientras tanto, se seguían sumando caras nuevas y ninguna tenía el impacto de los originales, y JR medio que ya era una caricatura de sí mismo. Dinastía terminó casi en silencio y sin repercusión en 1989. Dallas duró un par de años más, pero con un presupuesto mega reducido que básicamente la transformó en otra serie. Mientras que Knots Landing, California Country, acuérdense, sobrevivió por poner el acento en lo que sería la verdadera ola de popularidad de los 90s, que eran los personajes adolescentes y juveniles. Para 1991, cuando todas las Power Soaps estaban muertas o en terapia intensiva, se intentó hacer un par de miniseries de Dinastía. Claramente estaban escritas y filmadas por otras personas, y aunque hasta volvieron algunos de los actores originales que habían sido recasteados un par de veces en la década anterior, la mayoría del público hoy en día ni sabe que existieron. La sucesora natural de las Power Soap fueron las Teen Soaps, con Beverly Hills 90210 a la cabeza. De hecho, de 90210 se desprenderá la verdadera Power Soap de los 90, pero para eso se van a tener que quedar a la escena post-créditos.
En estos posmodernos 2000 de reciclaje continuo de la propiedad intelectual hicieron volver tanto a Dallas como a Dinastía. A Dallas como una secuela de la continuidad original, con los hijos de JR y de Bobby ya crecidos y en un conflicto similar al de sus padres. Es un producto de cable básico, anduvo hasta ahí nomás como un producto atractivo para los jóvenes y en realidad se decidieron volcar por completo a la nostalgia, trayendo la mayor cantidad de sobrevivientes del elenco original posible. Irónicamente, Larry Hagman, que sobrevivió a la cirrosis alcohólica y a un trasplante de hígado en sus 70s, murió durante la filmación de la segunda temporada de este regreso de Dallas, por lo que hasta se dieron el lujo de hacerle un funeral real a JR dentro de la serie. Lo de Dinastía, en cambio, es un full reboot, es decir, volvieron a empezar todo de cero con un toque bastante sensato, que la desclasada que llega a la familia Colby sea latina, es decir, es Cristal en lugar de Crystal. Pero en lugar de hacer una curva ascendente de camp como había hecho la serie original, se largaron con el camp con todo desde el principio y quedó un toque pasado de rosca. También se guardaron la revelación de Alexis para la temporada 2 y tuvieron un momento inspirado de casting con Nicolette Sheridan, que era una veterana de Knox Landing y de ese híbrido entre comedia y power soap que había sido Desperate Housewives. Pero, para qué decirlo, la magia ya estaba perdida y encima, fiel a los escándalos de hace 35 años, despidieron a Sheridan y recastearon el papel sin dar demasiadas explicaciones. Para sorpresa de muchos, incluido yo, sigue en el aire en ese universo alternativo que se llama la CW. Por supuesto, no quiero dejar afuera que hay otra Power Soap en este momento que está disfrazada de serie de prestigio de HBO. Estoy hablando, por supuesto, de Succession, que jovencitos, ustedes que se creen que es ese producto súper inteligente y groundbreaking, en realidad no es más que un clon de Dallas y Dinastía. Pero lo importante, los episodios originales de ambas series, de Dallas y de Dinastía, estuvieron durante muchísimo tiempo en limbo. Acá la cadena Tele1, que era propiedad entre otros de la compañía de Spelling, tuvo los derechos por un tiempo, pero en el caso de Dinastía solo de las minis. Sí, para Dallas tenían todos los años que se emitieron cual telenovela de la tarde durante un par de años y les voy a decir la verdad, fue cuando tuve oportunidad de ver la serie finalmente por completo desde el principio hasta el final. La compañía productora de Dallas, Lorimar, ahora es propiedad de Warner, así que no descarten que puedan llegar a ver a Dallas dentro de la programación de HBO Max. Dinastía tenía un conflicto entre las dos productoras que eran ABC y Fox. Por supuesto, hoy ambas son propiedad de Disney, así que tampoco les pueda sorprender encontrarse a Alexis, a Crystal, a Sammy Show y al resto de la compañía dentro de Star Plus. En un episodio dedicado a estos productos carísimos y de prestigios y finísimos, el perro mugriento del vecino no dejó de ladrar durante un solo minuto de la grabación. Le mandamos un besito. Gracias nuevamente por sumarse al canal, espero que hayan disfrutado de este viaje por la nostalgia a nuestras grandes sombreras y nuestros pelos muy batidos. Si les gustó el contenido, nos pueden dejar un cafecito, si están en el exterior nos pueden dejar algo en el link de PayPal que está en la descripción. Y como siempre, nos estamos viendo. Hablándoles de Tele1 y del señor Spelling, la verdadera sucesora de las Power Soaps, la Power Soap para la generación X, para mi generación, fue Melrose Place. Originalmente un spin-off de 9210 con ventañeros en lugar de teens, tomaba algo de la serie madre y algunas aspiraciones de mi serie favorita, 30 y pico, pero con ese formato fue un fracaso estrepitoso. El señor Spelling no se dio por vencido y tomó una página de su propio manual que él mismo había escrito y para el final de la primera temporada agregó a una actriz invitada al elenco para que, cual Alexis, revolviera el avispero. La elegida fue la veterana de Dinastía Heather Locklear y así Sammy Show se transformó en Amanda Woodward. Y para la temporada 2, los putos veinteañeros no teníamos otra cosa de qué hablar. Watch Parties, Amanda, Sydney, Allison, Joe, fueron nuestras propias Alexis, Dominique, Crystal, Claudia, etcétera, etcétera. Tanto éxito tuvo Melrose que hasta tuvo su propio spin-off en la serie Models Inc., que incluía el reciclaje de estrellas de las Power Soap originales.
Linda Gray de Dallas como la madre ausente de Heather Locklear de Dinastía, pero no funcionó. Más tarde agregó a Naema Sams, que fue la segunda Fallon en Dinastía, y todo terminó en una debacle. Fue así el lanzamiento de la carrera de Carrie Ann Moss, la icónica Trinity de la trilogía de películas de The Matrix.